Esto es muy sencillo y lo hemos estado repitiendo y gracias por la pregunta. El artículo 491A, el primer párrafo, señala que cuando ya se tienen los elementos de probatorios necesarios, antes de los 2 meses incluso se puede presentar la acusación. El artículo 491A es extremadamente claro en ese sentido y eso es lo que hemos hecho nosotros en este caso. Y es que habla mucho de la imputación. Acuérdense que esto es un procedimiento especial. Y por ahí vi las observaciones que hizo el licenciado Olmos, los hermanos Olmos, sobre el tema de lo que es la imputación. Porque es que ellos también señalan, es claro, esto es un procedimiento especial donde aparece la figura de un pleno que hace un filtro previo. Ese pleno que hace, emite una resolución el 8 de junio pasado y señala que hay elementos de convicción para hacer una investigación sobre el diputado tal. Es lo mismo que te llevaría a un caso de una imputación. Cuando tú llevas a la imputación, tú dices, sí, yo tengo los elementos de convicción de que posiblemente se cometió un hecho delictivo que vincula a fulano de tal o tiene una relación con fulano de tal y hay que investigarlo. Entonces, lo que plantea el señor Olmos, que es un análisis bastante interesante porque entiéndase, este es un procedimiento especial, es que ese análisis previo que hace de admisión el Pleno de la Corte, que no es parte ordinaria y que no lo vas a ver en ningún otro caso que no sea de diputado, equivale a una imputación. Independientemente de eso, yo me estoy apegando estrictamente a lo que la ley me señala, y es que en el artículo 491A y en el 492 se me permite a mí llevar y formular la acusación. Hay una diferencia muy clara. El 491A te cita, el primer párrafo te señala claramente, el magistrado fiscal deberá concluir la investigación dentro de los 2 meses a su iniciación. Podrá concluirla antes del vencimiento de este plazo si considera que se han recogido los elementos de prueba que permitan formular la acusación. Ese fue mi caso. Sin embargo, lo que hace el magistrado Ayub Prado como fiscal en el otro proceso del diputado suplente es acogerse al segundo párrafo de este mismo artículo 491A que señala, en caso de imputación compleja, podrá prorrogarse este plazo hasta por un mes adicional, decisión que adaptará el magistrado que ejerza las funciones de juez de garantía al regimiento del magistrado fiscal. Es decir, si yo no me siento que tengo los elementos de prueba, no puedo acusar. Si yo siento que tengo que seguir investigando, es porque todavía ni siquiera puedo llegar a la categoría de imputación, por decirlo así. Entonces, el magistrado fiscal, Ayub Prado, en ese momento, solicita un mes de extensión adicional y tú estás en presencia del defensor y del señor Bennett. Ellos no se opusieron al término de un mes adicional de investigación y sencillamente yo les permito, por el base del al párrafo segundo, que ellos extiendan ese periodo. Y como aquí habla de imputación compleja, porque no tiene los elementos de prueba necesarios para irse a una acusación, entonces se tendrá que entender que se habla de imputación. Yo no puedo hablarte de las pruebas, eso es un tema de fondo. Yo por eso he esclarecido en todo momento que yo voy a hablar sobre el procedimiento dada la desinformación y las acusaciones infundadas e irrespetuosas de muchos de los defensores del caso de RM, incluso del señor Ángel Álvarez, que es supuestamente querellante de parte del grupo de Bernal y la diputada Zulay, que ha sido muy respetuoso también. El tema aquí es que yo de fondo no te puedo hablar. Ya yo presenté la acusación. Ese tema y esas pruebas se verán en el proceso oral del juicio, una vez que se pueda hacer y comparezca el señor diputado. Primero yo acuso, cuando tengo las pruebas, he acusado. El magistrado Mejía, como magistrado de garantías, tendrá que establecer una fecha, establece el 344, que es dentro de los 10 y los 20 días hábiles. Él tendrá que ver su agenda y ahí establecer entonces la audiencia. Si la persona, yo espero que la persona comparezca, si la persona no comparece, entonces se tomarán las medidas que siguen a ese paso. Pero yo no me voy a adelantar a algo que no ha sucedido todavía.
¿Establece algo el código con respecto a eso? Hay varios mecanismos que establece el código y no puedo hablarte de eso. Por supuesto que no. Si yo hubiera llamado a 150 personas no me alcanza el término. Acuérdense que estas 150 personas, y esto es otro tema que no debo hablarte, esas personas ya rindieron declaración en otro lado. Esas 150 personas fueron objeto del análisis previo que hizo el Pleno de la Corte para decir, bueno, hay 100 personas, 150 personas que se le interceptaron sus teléfonos y aquí hay un posible hecho punible y falta entonces también, y hay algo que relaciona al señor diputado, entonces investíguese más. Esa fue la declaración que hizo la resolución del Pleno de la Corte. Entonces, esto es, como yo lo he mencionado, esto ya viene premasticado, porque todas esas declaraciones ya se dieron, eso fue traído al proceso. No, como ya lo, tampoco. Ha habido un chat que él me hizo hace mucho tiempo atrás, señalándome, yo lo mencioné, que se le estaban violando, no con mi caso, sino con el caso anterior, cuando se admitió el primer proceso contra él, que era el caso de la comida deshidratada. Él empezó a chatear y señaló que ustedes me están violando todos mis derechos. Y yo, bueno, yo no comprendo en qué consiste la violación. ¿Usted le respondió? Sí, así, nosotros estamos trabajando conforme a derecho. Así mismo se lo dije. Así que él dejó de chatear y yo creo que es mejor que lo haya dejado de hacer porque sencillamente ahora yo soy fiscal en un proceso y debe mantener su distancia. Ellos van a tratar de recusarme de todas maneras por cualquier cosa que se haga. Ahora, precisamente por eso he sido muy cuidadoso en hablar este procedimiento en general para que no haya más desinformación de parte de los abogados de RM, aclararle que tienen que ser respetuosos, que tienen que mantener una lealtad procesal dentro de este proceso y desmentir una cantidad de cosas que han dicho de vinculación. Entonces, yo creo que le falta mucho profesionalismo a estas personas. Y yo no sé cuál es el miedo, yo lo he repetido 1000 veces. Si tanto menciona Camacho que tienen todas las pruebas para señalar que el diputado Martinelli es inocente, entonces tráigalo al proceso. ¿Cuál es el problema? Que se crea un impasse, porque estamos asumiendo, por favor, después no digan ni que lo van a recusar. Asumamos que voy a la audiencia de acusación y que llega Ricardo Martinelli, yo hago la audiencia de acusación y después, porque no lo detiene el plazo, y después llega y me declara recusado, entonces se crea un impasse, van a tener que nombrar otro magistrado. ¿Me explico? Que el que no ha llevado el proceso hasta el periodo de acusación. O sea, eso sería un retroceso, por decirlo así, pero bueno, todas estas cosas pueden pasar porque están dentro del contexto. Hasta la fecha no nos han dado respuesta. Acuérdense que esto va a las oficinas centrales de Francia de Interpol. Una vez que ellos hacen, y tengo entendido que eso está ahora mismo en la dirección legal de ellos verificando todos los puntos, porque esto no es que yo digo y lleno un formulario y digo localíceme a Pepe Pérez en tal lugar. Esto hay que llenar, hay que presentar la acusación, hay que tener una resolución donde se termina la investigación, hay que darle una resolución donde se levantó el fuero, se adjunta la resolución del Pleno de la Corte, todos documentos autenticados. Y eso se manda y obviamente ellos allá tienen que hacer el análisis. Tan pronto nos den la respuesta, me imagino que cuando se lo comuniquemos a los querellantes, igual se hará voz populi, ¿no? Desconozco el tema y no puedo hacer comentarios de eso. Desconozco. El gobierno de Estados Unidos ha solicitado algún tipo de información sobre el estatus judicial del señor Martinelli. No, primero que todo que no sería el mecanismo, tendría que, si le no debería, pero si le interesa saber de algo, debería hacerlo a través de la Cancillería nuestra.